era para buen día y bueno, Sí, espero que haya descansado. No, era para consultarle, yo traté de avanzar, hice el ujú, módulo 5, bueno, hice la autoevaluación, pero el módulo 6 no me deja entrar hasta el 7 de agosto. O sea que eh, pude avanzar una unidad más, no pude avanzar mucho porque no me dejaba el sistema. sí, 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 ¿por qué? No, Porque nosotros sí. ahora en el viernes, sí, porque tenemos clase en esta semana hasta el jueves, el viernes nosotros tenemos que hacer una pequeña evaluación, un informe del avance de ustedes. Es por ello que era muy importante desde el lado nuestro y desde el lado de ustedes que muchos pudieran hacer la autoevaluación para conocer los avances. Un informe que nos están pidiendo desde la superioridad, no desde la universidad, sino del Ministerio de Economía y del Conocimiento. Entonces ahí es por ello es que le pusimos un corte hasta la unidad número 5. Entonces nosotros el viernes vamos a armar el informe, los chicos que acompañan y están en mi equipo estuvieron ahí poniéndose al día con las asistencias, con los avances, con las devoluciones, con todo lo relacionado, porque si Dios quiere el viernes tenemos que hacer ese informe para poder así tener ellos puedan tener un pequeño número, un pequeño porcentaje de los avances que han tenido ustedes. ¿Sí? No quiere decir que por esto los van a dejar afuera, no, 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 al contrario, quieren conocer qué avance han tenido en cuanto a lo que va del curso. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes quizás por ahí se les complica o lo hacen en otro horario, lo van leyendo, lo van avanzando. Entonces, es un informe nada más que nos piden. Pero la idea es que pudiéramos avanzar de acá hasta que se termine, teniendo en cuenta que si todo funciona bien, estaríamos terminando ahí la última semana de agosto, que estaríamos ahí entre fines de agosto y los primeros días de septiembre. Una semana Bueno, más, semana menos, pero ahí estaríamos con esa fecha, teniendo en cuenta que las unidades que nos quedan y el trabajo integrador, donde, a ver, no tengan miedo, no es más de lo que ya venimos trabajando y de lo que vamos a seguir viendo, ¿sí? La idea es que ustedes puedan por sí solos, hoy vamos a ver y vamos a entrar a ver, hay un poquito más de información, van a ver que hay muchas cosas lindas, quizás, no sé si llegamos hoy, pero seguramente el jueves vamos a llegar. ¿Sí? Hay un link a una biblioteca, a un repositorio, más que biblioteca, un repositorio para que ustedes puedan descargar sed de datos y puedan trabajar y puedan meter mano y puedan tratar de avanzar y ver, porque hay muchos set de datos, si bien hay set de datos que son un poquito viejos, pero la idea es que ustedes puedan procesar, puedan comparar y lo más importante de todo, puedan hacer esa parte práctica que nosotros necesitamos, que nos va preparando para poder llegar al trabajo final sin haber visto todas las etapas y poder hacer todos los procesos que amerite poder llegar a tener el trabajo práctico aprobado. ¿Sí? O sea, no tengan miedo, no es que, a ver, porque me fue mal en el trabajo práctico, quede afuera, no, no. O sea, la idea es que ustedes, este es un proceso de conocimiento, de construcción. Entonces, a medida que vamos avanzando, cosas que después vamos a tocar temas más puntuales en la unidad 6 y 7, que nos van a permitir poder, cuando tengamos que hacer el trabajo final, ir quizás las clases van a ser más puntuales o más precisas, no la clase expositiva, sino más bien para sacar duda y quizás la clase que está planificada en una hora y media, 2 horas, sea una clase de 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque va a entrar, va a preguntar una o dos cosas y se va a desconectar. ¿Propio de qué? Del avance que cada uno de ustedes va a ir teniendo. y el trabajo ese final, ¿cuándo lo vamos a poder ver? ¿Tengo que Eso, hacer todos los módulos para poder acceder al trabajo final? la idea es que el trabajo final va a ser las últimas 2 semanas. Esa es la idea, de que el trabajo final sea las últimas 2 semanas. Por ello, nosotros después del viernes que tengamos terminemos de elaborar ese informe con lo que son las clases prácticas, las clases teóricas y todo lo que nos piden que informemos, ahí, ahí se van a habilitar tranquilamente para que ustedes puedan comenzar a hacer y puedan avanzar. Por ello que esta construcción que vamos haciendo nos va a permitir
que en esas 2 semanas, quizás una más, puede darse, eso se va a determinar, lo va a determinar el equipo de Argentina Programa, sede UNDEC, va a determinar y ya, haciendo el proceso guiado que venimos tratando de llevar, es lo que va a permitir que ustedes tomen, procesen y en poco tiempo lo puedan hacer y no que digan, le damos un mes para que hagan el trabajo práctico, como nos suele suceder en otros cursos. Y en ese mes, la última semana, recién nos sentamos a trabajar y nos vemos con el agua al cuello porque hay muchas No, cosas que claro, yo están por teniendo eso, que porque hacer. hubiera querido aprovechar en las vacaciones para adelantar, pues yo a veces tengo muy poco tiempo, entonces, Sí, 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 eh, sí, no, o sea, en la pero reunión bueno. que tuvimos ese viernes, antes de las vacaciones, hemos expuesto, yo lo expuse a la situación, pero la respuesta que obtuve fue esa, de que hay que hacer Claro. un informe, sí, para que así o sea, el ministerio pueda tener un conocimiento más acabado del avance que van teniendo ustedes, los participantes y los alumnos del curso, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Sí, sí, así que, bueno, acá dejo admitir un poco más que me están pidiendo. Bien. Ponemos a grabar así, comenzamos. ¿Me están viendo la pantalla? ¿Sí? La pantalla de inicio del curso. Sí, saber. Sí, perfecto. Bien, buenos días para todos. Damos comienzo nuevamente con el curso de Argentina Programa 4.0. Después de estas merecidas vacaciones que nos ha servido para cargar pila, ponernos al día, tratar de avanzar y volver a retomar a partir de hoy. Hoy ingresamos directamente a programas, nos vamos a módulo 5, estadística descriptiva, ¿sí? Acá ya comenzamos un poquito más a adentrarnos en el tema de lo que sería el procesamiento y de cuáles son los datos más importantes o, utilizando otra terminología, cuál es la forma con la cual nosotros podemos incorporar datos o mejor dicho, rellenar datos que nos están faltando, ¿sí? Teniendo en cuenta de que una de las partes más complejas que se produjo y que dio origen es primero la gran cantidad de volúmenes de datos que se vienen generando desde el año 2000 en adelante. Y la otra parte que no deja de ser un problema y que a la fecha día a día se está trabajando para poder suplir es la falta de información. O sea, tengo mucha información, pero esa información en gran parte no está completa. Un ejemplo muy común, por ejemplo, saco un turno a un médico y lo único que me anotan es el nombre y apellido y el número de teléfono. A lo sumo, el documento. Entonces tengo una base de información de turnos de médicos o a un médico en donde solamente tengo campos faltantes, campos que están completos, pero solamente los mínimos, los que siempre se repiten, el nombre y apellido, el número de documento y un teléfono. Entonces, a la hora de procesar ese tipo de información, es a donde nosotros comenzamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque son datos faltantes que no nos dejan o que debemos de alguna manera completarlos para poder procesar la información que nosotros queremos trabajar o de la cual queremos obtener algún resultado. En muchos casos hay diferentes métodos. Ahora vamos a ver 3 de los métodos más comunes o los más usuales con los cuales se completan esos tipos de datos y los tipos o los diferentes tipos de datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Aquel que de alguno de ustedes que haya trabajado, esté trabajando o haya tenido algún curso sobre estadística, quizás les sean familiar lo que vamos a comentar hoy. ¿Sí? Vamos al link, como siempre. Esperamos un ratito que nos cargue. Bien.
Estadística descriptiva. Lo conectamos para que así ya lo dejemos listo funcionando nuestro Google Colab. Bien. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Repasar las medidas de tendencia central, la famosa media, mediana y modo, que son quizás las tres unidades o las tres características o medios con los cuales nosotros vamos a completar esos set de datos. Repasar cómo la media, la mediana y el modo son afectadas por la asimetría y estudiar las medidas de correlación y covarianza. Son puntos que debemos tener en cuenta. No quiere decir que porque no vi estadística, no tuve estadística, porque son herramientas muy fuertes en la estadística con las cuales se trabaja, ¿sí? Metodología que dentro de la estadística está muy arraigada, quizás son los temas más importantes con los cuales en la estadística se trabaja, pero acá lo vamos a trabajar, se abarca, sí, realmente acá dentro de la programación y dentro de lo que es ciencia de datos con Python, lo trabajamos, pero vamos a ver que con Python hay muchas cosas que esos estudios que nosotros estábamos acostumbrados a realizar, vamos a ver cómo se pueden simplificar y en el mejor de los casos, ver cómo Python nos facilita el tener que realizar muchos cálculos y simplemente con llamar a una librería, decirle cuáles son los datos con los cuales va a trabajar, automáticamente muestra o se muestran esa información que contiene ese set de datos. Algo importante para que tengamos en cuenta, si bien nosotros acá en la parte práctica existen algunos ejemplos, ¿sí?, de datos lineales, ¿sí?, o de datos que nosotros fuimos agregando, pero en la parte práctica vamos a trabajar con esos set de datos, ¿sí?, que son ese conjunto de datos que muchas veces están expresados en archivos CSV, ¿sí?, que son archivos separados por coma, o en los famosos archivos TXT. Actualmente, ¿sí?, actualmente la mayoría, por no decirle que todos, ¿sí?, desde un tiempo a la fecha, trabajan con archivos .csv. ¿Por qué? Porque es como un estándar, es la forma más fácil de poder, o más práctica de poder trabajar. Es mucho más fácil levantar un archivo CSV que levantar quizás cualquier otro tipo de archivo. Es más, hasta los lenguajes de programación que en la actualidad se utilizan para codificar y desarrollar software, ¿sí?, a la hora de realizar backup o realizar alguna descarga de archivos, automáticamente lo generan o en archivos TXT, que son archivos planos, o en archivos .csv. Nos dan la opción, pero antes habían otros tipos de archivos que se descargaban, eh, pero con el tiempo vieron que era mucho más fácil y más práctico poder trabajar con este tipo de archivos, por lo que a la fecha se ha convertido en algo parecido como un estándar, ¿sí? Dentro de la estadística descriptiva, nosotros vamos a ver los tipos de variables, en donde vamos a tener que hay dos tipos de variables, la numérica y la categórica. Dentro de las variables numéricas, nosotros vamos a tener la continua y la discreta, y dentro de la categórica, la ordinal y la nominal. Nos dice que la estadística descriptiva es una rama de la estadística que se enfoca en describir, resumir y analizar un conjunto de datos. Una de las herramientas más utilizadas en estadística descriptiva son las medidas de tendencia central, que son valores que representan el centro o la posición central de un conjunto de datos. Es por ello que acá donde vamos a trabajar con media, mediana y modo. Dentro de las variables que nosotros tenemos, la primera o la que a nosotros estamos acostumbrados a trabajar es la variable numérica, la cual puede ser continua o puede ser discreta. Acá en el grafiquito lo podemos ver cómo estaría representado para que ustedes lo pudieran tener en cuenta. Dentro de las variables numéricas, tienen valores que describen una cantidad medible como un número, es decir, que tienen un valor numérico que me pueden decir cuánto en forma numérica es lo que esa variable contiene, ¿sí? Entonces, responden a preguntas del tipo cuánto
o cuántos. Es decir, yo puedo numerar, puedo tener un conocimiento numérico, valga la redundancia, de cuánto es lo que esa variable me contiene. Es por ello que nosotros decimos que las variables numéricas son variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque tienen un valor numérico que me permiten a mí conocer en cuánto está representado. Las variables numéricas pueden ser o pueden describirse un poco más detalladas como continuas o discretas. Una variable continua puede tomar cualquier valor entre un determinado conjunto de números reales, ¿sí? Y el valor dado a una observación para una variable continua puede incluir valores tan pequeños como lo permita el instrumento de medición. Por ejemplo, un ejemplo de variable continua puede ser la altura, el tiempo, la edad, la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo valores numéricos en donde están expresados y yo puedo determinar un valor puntual. Por ejemplo, hoy hace 21 grados o tengo, no sé, 20 años, 25 años, 30 años, es decir, que yo tengo un número que representa a esa variable. Dentro de esas variables que yo las considero como variables continuas, son quizás la forma de representar o la agrupación que más van a mostrarse o la forma de identificar. ¿Por qué? Porque son la forma de representar. A ver, vamos y le preguntamos. No quiere decir que no pueda tener valores expresados con decimales, sino que nosotros decimos, tengo 1,75 m, tengo 1,80 m, tengo 2 metros, 2,10 m, 2,5 m. Siempre doy un valor real que indica un dato que me va a permitir a mí encuadrarlo dentro de una variable numérica y que me representa algún valor. Luego tengo las variables discretas, ¿sí? Dentro de las variables discretas, las observaciones pueden tomar un valor basado en un conjunto de valores enteros distintos. Una variable discreta no puede tomar el valor de una fracción entre un valor y el siguiente valor más cercano. Por ejemplo, incluye el número de automóviles registrados, 10, 20, 30, 40, el número de ubicaciones comerciales y el número de hijos de una familia. No tengo un hijo y medio. Tengo un hijo, o tengo dos, o tengo cinco, o tengo 10. Es decir, que son valores exactos, ¿sí? No hay posibilidad de decir, hoy hace 21 grados, 5, como en el caso anterior. Acá o hace 21 grados o hace 22 grados. No tiene o no da posibilidad a que sean con números fraccionarios. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿La gran diferencia entre las dos? Sí. ¿Alguien me levanta la mano? Juan Pablo. No. Bueno, la idea, ¿sí? Es que ustedes puedan determinar qué tipo de dato, qué tipo de variable representa cada una. ¿Sí? La idea es que ustedes después que terminemos la clase lo puedan repasar y lo puedan ver. Esto queda acá para que ustedes puedan avanzar y puedan determinar, en el caso de que sea necesario que de volver a releerlo o volver a revisar, les permita a ustedes poder identificar. ¿Por qué? Porque son los tipos de variables con los cuales nosotros vamos a completar esas o esos datos que nos están faltando. Por ello, que dependiendo del tipo de datos es con los cuales nosotros lo vamos a completar. ¿Sí? Luego tenemos las variables categóricas o las variables cualitativas. ¿Sí? Las variables categóricas tienen valores que describen una cualidad, ¿sí? O características de una entidad de datos, como qué tipo o qué categoría, ¿sí? Una es cuantitativa y la otra es cualitativa. Las variables categóricas pertenecen a una categoría entre cierto número de categorías mutuamente, que pueden ser excluyentes y que me van a permitir a mí decir que pertenece a una categoría o pertenece a otra categoría. Por lo tanto, una variable categórica son variables cualitativas y tienden a estar representadas por un valor no numérico. ¿Sí? Acá sacamos la parte numérica, es decir, no hay un número
que represente, como en el caso anterior, que decíamos la temperatura, la altura, la cantidad de automóviles, en donde nosotros, mediante un número, podíamos determinar la representación, porque es una variable numérica. Acá no va con número, sino va con otro tipo de datos que me va a permitir a mí poder hacer la representación de esa variable para poder autocompletar o para poder completar los datos faltantes. ¿Sí? Dentro de las variables categóricas pueden ser ordinales o nominales. ¿Sí? Una variable ordinal, las observaciones pueden tomar valores que se pueden ordenar o clasificar lógicamente. A contraposición, las categorías asociadas con las variables ordinales se pueden clasificar según el orden, pero no necesariamente hay una diferencia numérica entre cada categoría. Ejemplos de variables categóricas ordinales. Las notas académicas. Para muchos de nosotros, hace muchísimo tiempo, se utilizaba el alfabeto para poder hacer la calificación numérica. ¿Sí? No había la notación numérica que tenemos hoy. Quizás algunos de ustedes en los lugares en donde están los van calificando con una letra que hace referencia a la calificación del tipo A de apto, S de superó, M, B, muy bueno, la M de malo, ¿sí? Ahí estaríamos con una variable categórica ordinal, es decir, que no estoy utilizando un número, sino que estoy utilizando en este caso una letra para representar o para calificar una determinada, un determinado o completar un determinado dato. ¿Sí? Ejemplos de variables categóricas nominales, por ejemplo, acá ya vamos a la otra parte, sería el sexo, el tipo de negocio, el color de ojo, la religión, la marca. Fíjense ustedes que son 4 tipos de características que representan, ¿sí?, la forma de completar un dato. Por ejemplo, si yo hablo de variables categóricas nominales, yo hago referencia a qué? Al tipo de sexo, si es varón, mujer o no definido, si es un tipo de negocio, el color de ojos, verde, negro, marrón o lo que sea, si la religión católica, no sé, judía, cualquier de la religión, pero que no es un valor numérico, ¿sí? La idea es que ustedes puedan determinar cuáles son las variables numéricas y cuáles son las variables categóricas, para que puedan diferenciar, ¿sí? Y puedan en algún momento, cuando trabajemos con los set de datos, y esos set de datos tengan datos faltantes, puedan determinar qué tipo de datos es con lo que debemos autocompletar con la finalidad de que, mi set de datos no descarte gran cantidad de información, al contrario, complete con esa información faltante con la finalidad de que, mi set de datos sea lo más completo posible. ¿Qué es lo que me garantiza un set de datos lo más completo posible? No le digo tener un dato que esté al 100% completo, pero que tenga, el estándar es el 92%, ¿sí? Que tenga un 92% de datos completos me garantiza tener una muy buena muestra. Una buena muestra representa un valor que supere el 82-85%. ¿Qué quiere decir eso? Que es el grado de correlación, que lo vamos a ver más adelante, y es el grado de acierto que va a poder predecir mi modelo o va a poder describir mi modelo con la finalidad de que, ustedes no tengan un set de datos que me dé un 20%. ¿Por qué? Porque tiene muchos datos faltantes. La idea con esto es que ustedes puedan tener en mente cuáles son los tipos de variables y cuáles o cómo lo debemos autocompletar. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a poder hacer ese autocompletado de esa información que en muchos casos está faltando. Simplemente, ¿por qué? Porque como les dije, antes del año 2000, cuando la información no tenía la relevancia que tiene hoy, habían muchos o hay muchos set de datos, que ya vamos a verlo, que tienen datos faltantes, muchos datos faltantes, quizá la mitad o un poco más de la mitad del set de datos tiene datos incompletos. ¿Sí? Y vamos a ver que desde el año 2000 en adelante, esos set de datos se han tratado de optimizar y llegar o tener una mayor cantidad de información con la finalidad de poder permitirnos a este procesamiento que nosotros vamos a realizar,
que tenga una mayor exactitud y no que nos tire que tenemos un porcentaje inferior, pero simplemente por falta de datos o ausencia de datos como lo podemos encontrar en alguna bibliografía. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Sí, sí? Bien. Dentro de las medidas, que es el tema siguiente, medidas de tendencia central, ¿sí? Dado los números x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, la medida aritmética se define como x igual a 1 sobre n, la fórmula matemática que nos va a permitir a nosotros poder obtener ese dato. Simplemente, ¿qué es lo que nos permite hacer una muestra? ¿Sí? Sería la fórmula matemática para representar la muestra, donde nos dice que todos esos valores que yo o que tengo o que forman parte de mi muestra, los debo dividir en la cantidad. Entonces, podrán observar que tengo 8, 5 y menos 1, en la media de ese valor va a ser la división. Por lo tanto, tengo 8 más 5, a ese valor lo voy a sumar, pero tengo el juego de signos, que el valor que está entre paréntesis es menos 1, más por menos menos, me daría que tengo 12, a 12 lo voy a dividir en 3, que es la cantidad de datos, ¿sí? Y me va a dar por resultado que el valor o mi media va a ser 4. O sea, el valor medio de esa sumatoria que yo tengo es 4, ¿sí? Ahí está la formulita matemática para que ustedes la puedan tener y la puedan ir utilizando. En algunos casos, les recomiendo, ¿sí? Que cuando tengamos así ese tipo de información, realicemos ese calculito a mano, aplicando la fórmula, y van a ver que es un tema de práctica. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos el training, después es mucho más fácil. Ahora, vamos a la parte más linda, que es la que nosotros siempre decimos que es la parte que nos ayuda, que es trabajar con un lenguaje de programación. Si nosotros tuviéramos que hacerlo en forma manual, acá los valores ingresados son valores simples, ¿sí? 8, 5 y menos 1. Aplicamos la formulita y podemos observar que simplemente obtenemos el resultado diciendo que el resultado es 4, ¿sí? Ahora, si nosotros a eso lo traducimos a un lenguaje de programación, lo primero que debemos hacer es llamar a quién, a una librería. Esa librería es NumPy, ¿sí? Que es la librería de cálculos matemáticos por excelencia que Python utiliza. ¿Está? Así como en este caso podemos utilizar para sacar la media, vamos a ver que NumPy nos va a permitir sacar la mediana, el modo, desviaciones estándar y un montón de cosas más. Simplemente, ¿por qué? Porque son librerías que ya están codificadas, ¿sí? Con todas estas fórmulas matemáticas y nosotros lo único que debemos hacer es invocar. Recuerden, así como en otros lenguajes de programación que muchos de ustedes trabajaron, vieron en su paso por la universidad o que en su momento o lo están estudiando. Por ejemplo, le doy un ejemplo, declaramos variables, bueno acá, declaramos cuál es la librería con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? En este caso, nosotros declaramos la librería NumPy, NP. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No la declaramos como en otro lenguaje, sino lo que hacemos es una importación. Es por ello que utilizamos la palabra reservada import NumPy, que se va a llamar de acá en adelante NP. Entonces, cada vez que nosotros hagamos referencia a NP, le vamos a estar diciendo que utilice la librería NumPy. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, Sí, excelente, profe. excelente. Sigamos avanzando. A una variable dato le asignamos, ¿qué es esto? ¿Recuerdan que lo que era? Una lista, una colección, una tupla, ¿qué es lo que era? Que estaba entre Eso es una paréntesis. lista, ¿no? Muy bien, es una lista. ¿Por qué es una lista? Porque está encerrada entre corchetes. Recuerden que hubo una clase donde vimos cuando están encerradas entre llaves, que es un diccionario, cuando están encerradas entre paréntesis. ¿Recuerdan esa clase que vimos antes de las vacaciones? Bien.
Entonces acá, a la variable datos, nosotros le asignamos la lista que está compuesta por 2, 3, 5, 7 y 11. A otra variable media le asignamos NumPy, hacemos uso de la librería NumPy para sacar la media. ¿Cuál es? Men, o means, o min, ¿sí? En inglés. Acá utilizamos las palabras en inglés que nos van a permitir obtener ese resultado. Simplemente NumPy con decirle np.mean, ¿sí? Me está diciendo, NumPy ya sabe que tiene que buscar dentro de lo que tiene de su biblioteca para sacar la media. ¿Y de qué va a sacar la media? De lo que contiene la variable datos. ¿Está? Entonces después hacemos un print, decimos cuál es la media y mostramos el valor que obtuvo la variable media. ¿Sí? Le hacemos clic para que ustedes lo puedan ver, lo ejecutamos de todos modos y me va a decir que la media es 5.6. Si nosotros a esto lo trabajamos con la fórmula, decimos que tenemos 2 más 3 son 5, más 5 son 10, más 10, más 7 son 17 y más 11 son 28. A 28 lo dividimos en 5 y vamos a sacar que 5 por 5, 25 y nos estarían sobrando un dato más porque no es exacto, entonces 5,6. ¿Sí? A ver, hay un comentario ahí. Perfecto. Listo, Luciano, no hay problema. ¿Me van siguiendo cómo es la idea? ¿Sí? O sea, Python lo que hace es, como ya tiene muchas fórmulas matemáticas programadas internamente, nosotros lo que hacemos es importar la librería y a esa librería lo que hacemos es decirle, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces nosotros pusimos np.mins para sacar la media, ¿sí? Y automáticamente le decimos cuáles son los datos con los cuales nosotros queremos procesar. Entonces, en vez de hacer toda esa fórmula matemática que nos llevaría tiempo, que debemos utilizar una calculadora en algunos casos, simplemente con Python llamamos a la biblioteca NumPy, tomamos y hacemos la muestra. ¿Sí? Si nosotros queremos sacar la mediana, otra medida, otra forma de poder obtener un valor, ¿sí? La mediana es el valor medio de una lista ordenada de datos o el valor que separa la primera mitad de la segunda mitad. ¿Está? En este caso, el ejemplo que nosotros tenemos es una mediana con un valor impar. ¿Sí? Acá está. Acá es fácil. Es muy fácil poderlo sacar. Simplemente ¿por qué? Y porque yo tengo mi lista, ¿sí? Y la cantidad de datos con los que está cargada es impar. Entonces, ¿cuál va a ser mi media? El valor central. ¿Sí? Recuerden, voy a contar acá en este caso en la media la posición 0, 1, 2, 3, 4 y el que esté en la posición, en este caso tengo 0, 1, 2, 3, lo vamos a poner un poquito para que ustedes lo puedan ver. El valor 1 está en la posición 0, el 2 en la 1, el 3 en la 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, la posición central va a ser la posición 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué dato o qué valor está en la posición 4? El valor número 7. ¿Está? Entonces, de esa manera yo voy a saber que mi media es el valor central. Hay un algoritmo, ¿sí? Hay uno de los tantos algoritmos hay 7 algoritmos que se utilizan dentro de la programación. Uno de los algoritmos que vimos en la clase anterior hace referencia a esto. Recuerdan que era cuando dividíamos y buscábamos si era hacia la derecha o hacia la izquierda el valor que nosotros estábamos buscando. ¿Sí? Partíamos al medio, ¿sí? Y si el valor que nosotros teníamos era mayor al valor que estaba en esa partición, buscábamos hacia la derecha. Caso contrario, buscábamos hacia la izquierda. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Búsqueda binaria. La búsqueda binaria, exactamente. Hacíamos tú, buscábamos y después volvíamos a partir y determinábamos si ese valor era mayor al que estábamos buscando y hacíamos otra vez la búsqueda hacia la derecha o la búsqueda hacia la izquierda. ¿Sí? Recuerden, acá
son cosas que en las cuales son algoritmos que fueron saliendo, partiendo o que se fueron programando con la finalidad de que nos puedan ayudar, nos puedan facilitar, no que nos compliquen, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente con la librería NumPy hacemos todos estos cálculos y no los tenemos que hacer en forma manual. Ahora bien, ¿qué sucede si es par? Acá comienza el problema. ¿Por qué? Porque no tengo 9 datos, tengo 8. ¿Qué hago si lo parto al medio? No tengo posibilidad. ¿Por qué? Porque tengo 4 de un lado y 4 de otro. Entonces acá me dice que la media de los valores en las dos posiciones centrales. Entonces sería el valor en este caso 1 más 2, a eso lo divido en 2, entonces el resultado de ese valor es 1,5. ¿Está? Si nosotros vamos acá en este caso, eliminamos el 15, tomaríamos este sería 5 y sería 7. Estos dos valores serían a los cuales nosotros los tenemos que sumar, los tenemos que dividir y obtener el resultado para obtener la media, o en este caso, disculpen, la mediana, pero par, ¿sí? Entonces, 5 y 7 serían 12, la dividido en 2 me daría de 6, ¿sí? Si bien tengo un número par, un número que en este caso sería 6, pero así es la forma de sacar cuando el resultado o cuando mi lista es impar. Un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan hacer correr. Podrán observar tranquilamente que volvemos a importar NumPy como NSP o como NP, disculpen. NSP es otra librería que más adelante la vamos a ver, me salió ahí. NumPy, ¿sí? Recuerden, palabras reservadas, ¿sí? No la puedo utilizar a NP si yo estoy llamando a una librería, estoy importando la librería de NumPy. Ya vamos a ver que hay otras librerías más que más adelante la vamos a trabajar, que tienen también su diminutivo y que lo debemos respetar. Una buena práctica de programación cuando nosotros estamos inicializando es hacer la importación de todas las librerías que nosotros quisiéramos o que pensamos que vamos a poder llegar a trabajar. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos cometer errores. ¿Sí? Después, una vez que nosotros tenemos el training de programar, nos vamos dando cuenta de qué tipo de librería y la vamos agregando en el caso de ser necesario. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, utilizo una variable a la cual le asigno esta lista de datos. Voy a sacar y acá, en vez de means, saco median o median. ¿Sí? La palabra en inglés, automáticamente, si me posiciono ahí, me dice qué es lo que voy a hacer. ¿Está? ¿De qué? De datos. Y después voy a mostrar la media. Si ejecutamos, para que ustedes puedan ver, me dice que es 1,5. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, 1 es 0, 1, 2. Si contabilizamos, sería estos valores que tenemos acá, ¿sí? A los cuales los suma y los divide en 2 y el resultado que me da es 1,5. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Qué sucede si yo le pongo, por ejemplo, 5 y le pongo 7? Me da 4. ¿Sí? Volvió a hacer el cálculo que hemos sacado. Vuelve a sumar, vuelve a rehacer y vuelve a tomar. ¿Está? ¿Sí o no? Quiero saber porque es muy importante saber que me vayan diciendo si vamos bien. Sí, sí, perfecto. Y después tenemos moda. Moda. La palabra moda, cuando nosotros la escuchamos, hace referencia a qué? A la moda que nosotros estamos acostumbrados a, a escuchar o a nombrar o a pronunciar en la jerga vulgar que nosotros tenemos. Está de moda, viste, che, está de moda irse a vacacionar en tal lado, o está de moda tal prenda, o está de moda. Entonces, en este caso, la moda también es tomada desde este punto de vista. La moda es el valor que más aparece o con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Si nosotros, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, que se los marco para que lo puedan ver, ¿sí? Podemos observar que solamente
tenemos dos valores que son los que más se repiten, se considera que eso sería la moda. No importa en la posición en la que está, porque acá no hacemos división, ¿sí? No partimos al medio, solamente buscamos el valor que más se repite y es el valor que va a ser representado o que va a representar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, acá nosotros fuimos sacando, ¿sí? Fuimos sacando con NumPy. Acá aparece otra librería, SCPy, también. Fíjense en ustedes que es SCI Py, por hacer referencia a Python. Llamo, hago la importación y ahora se va a llamar stats, ¿sí? Entonces, el stat es el que me va a permitir sacar a mí la moda. Está en donde le voy a decir que de este valor que yo tengo acá, me muestre el valor que tiene o que más se repite. ¿Qué tengo? Tengo 0, tengo 1, 1, 2, 2, 2. Al posicionarme en un valor, me marca con un pequeño relieve cuántas o cuántos valores de este que son iguales tengo en mi lista. Lo ejecutamos, me va a salir un pequeño cartel, pero la moda me dice que el valor que hace referencia es 2. ¿Sí? Si ustedes quieren modificarlo, quieren trabajarlo, quieren agregarle más datos para probarlo, lo pueden hacer. Quieren tomarlo para los ejemplos prácticos, lo pueden hacer. Es código que nosotros les vamos proporcionando, que los chicos que forman parte del equipo le van proporcionando para que ustedes puedan verlo con un simple ejemplo, cuáles las características o cómo trabaja. Recuerden, en primera instancia, ¿sí? Yo, en este caso, es el valor que más se repite. En el otro caso, yo saco, lo parto al medio y de eso determino si es par o impar. Si es impar, no hay problema porque sé que es el valor central. Y si es par, aplico una pequeña fórmula para obtener un resultado. Y en el otro caso, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy obteniendo y voy sacando la media, la mediana y el modo o la moda. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos pudieron avanzar? ¿Pudieron ver? Sí, ¿Sí? profe. Excelente. Otro tema muy importante con lo cual nosotros trabajamos es la asimetría. En la gráfica nosotros podemos ver... Claudio, perdón, Sí, yo había levantado la mano. sí, no, sí, Carlos. En la moda, Sí, ¿podés subir un poco ahí? sí. No, subir porque te quería mostrar donde manda ahí, el print. Acá. ¿Por qué no pone moda solo, que tengas que poner punto mode y el subíndice 0? Es un dato que hace referencia al valor que yo quiero mostrar que se muestre en un solo valor, nada más. Cambien, a ver, cambien ustedes. ¿Qué datos consideran que le podría poner? Y porque A ver, vos Carlos, me calculaste dice. la moda la pusiste en la variable moda. Y Sí, entonces la lógica me dice imprimo moda. ¿Por qué moda? Punto. Ah, porque después vos lo querés. No Porque en sé. realidad te devuelve todos los números ordenados. O sea, el que está repetido más veces primero, el que le sigue después, o entendí mal. bien, así es. Por eso es que yo no quiero que me muestre todo, yo quiero que me muestre solamente el valor que más se repite, pero una O sola sea, vez. No quiero que que se repite todas las veces que se repita. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, y el que mayor se repite es el que está en la posición 0. exactamente. Sí, porque si no, ¿qué es lo que sucedería? Me volvería a imprimir la lista. Está bien, me la va a ordenar con el valor que más se repite, pero yo no No quiero ese. entiendo. No entiendo. ¿No tiene que devolver un número simplemente? Acá la moda no es 2, Sí, la es el moda valor es que más se 2, repite. pero Y lo bueno, que pasa, sí, María, ¿nos levantaste la mano?
Sí, ahí le mandé moda a ver qué me tiraba y me tira una tupla donde el primer valor es la moda y el segundo valor es la frecuencia de la moda. Entonces, claro, en realidad el método mode, me devuelve una tupla donde me dice la moda y la frecuencia de la moda. Como yo quiero solamente saber cuál es la moda, le tengo que poner 0 para que me tire eso. Claro, para que en la posición 0, ¿sí? Por así decirlo, para que ustedes representen, en la posición 0 solamente me va a mostrar el valor que más se repite y no me muestre todo lo que lo que no quiero mostrar, porque yo quiero saber cuál es el valor que más se repite. Imagínense ustedes que tengo, no sé, una lista con 100 números y me muestra todos los números. Yo quiero que No, me muestre Claudio, cuál se perdóname, repite. no te devuelve todos los números, lo que te devuelve son 2 datos. Me devuelve la moda, o sea, cuál es el dato que constituye la moda, y el count, o sea, la frecuencia de La ese valor frecuencia, modal. el valor que contabiliza, exactamente. Sí, sí, Entonces, sí, vos como lo único que querías saber en este caso particular es cuál es el dato que constituye la moda, le tenés que poner 0 para que te devuelva el primer elemento de ese resultado. exactamente. A ver, Claro, la moda lo está correcto. compuesta por dos valores, entonces, la cantidad de veces que aparece y el valor en sí. No, la Es, moda en sí es el dato nada. Uy, perdóname, Claudio, no, perdón. no, 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 está. La Acá moda es esto el es, dato que es la moda. La frecuencia es una característica que tiene la moda, pero cuando vos le Por pones eso, pero te el método devuelve mode, sí, te devuelve el valor de la moda, que es único, el que más se sí, repite, y cuántas veces. Dos valores, claro, y entiendo que sí. uno lo da en la posición 0, otro en la 1. bien. A Pero ver, eso es porque estás indexando la lista. Bueno, perdóname, Claudio, dejo de no, hablar no, que no, están sí, sí, seguí. gritando. María, no, No sé qué me María, creo. comentanos, no, por favor, decinos, a ver, ¿cuál es el cambio que vos hiciste para que lo vean todos? Yo agarré y saqué el print, le puse un hashtag adelante para que no ejecute eso y puse moda, a ver qué me decía, a ver qué hacía. ¿Entendés? Saqué el print, le puse un hashtag adelante del print para Pásalo que por no. el chat para que todos lo Sí, tengan, por favor, dale. así lo pasaron. ¿Cómo es acá? Copiar. Así Perdón, me todos lo puse a puedan ver. explicar, Y, yo ahí me no, hago la vida. por favor. No, estamos. Acá, yo le dije que conmigo la idea es que todos participemos. ¿Sí? Acá no me digan, no, porque yo, no, todos. Bueno, ahí no lo pueden ver. Yo les voy a copiar para que ustedes lo tengan. Nos dice datos. No lo voy a copiar todo, por supuesto, para que así no se nos complique. Datos. La idea es que todos participemos porque acá el conocimiento, la construcción es colectiva, ¿sí? Podrán observar que acá tenemos lo mismo que estaba acá arriba, ¿sí? Que sería esto, ¿sí? Lo eliminamos para que no se nos haga duplicado. Moda está exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo María? Metimos uno más. ¿Qué es lo que hizo María? Le puso el hashtag a print, ¿sí? Y dejó moda. Entonces, si nosotros acá le hacemos hashtag a esto, ¿así María? A ver. Ah, lo copié bien lo que me pusiste. Ya, ¿qué es lo que está? ¿Todo lo pudieron ver? Sí, sí. Bien, lo ejecutamos. Y me va tirando lo que María recién estaba representando. El resultado es que la moda, ¿sí? El valor que más se repite es 2. ¿Pueden verlo acá? ¿Todos? No. Acá serían en la parte de la derecha, donde está el código. Sí. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Sí se ve, pero. Bien. Acá abajo. Sí. Sí, sí. Mod Dice que el array resultado, 2. claro, 2. Es decir, que 2 es el valor que más se repite.
Y ¿Está? después Y 4 veces se repite ese valor. ¿Está bien? ¿cuántas veces se repite? Entonces, para evitar y solamente mostrar el valor que más se repite, directamente lo trabajamos con moda.mod 0. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar? Solamente me va a mostrar esto que yo tengo acá. ¿Sí? En líneas generales me debería mostrar toda esta línea, pero yo lo único que quiero es que me muestre el valor 2 mediante el print moda 2.2 y me evite de poner todo el valor. Acá estoy viendo en el chat que Damiano nos puso print moda, o sea, utilizamos esto, print moda y sacamos todo esto. Así. Sí, el que lo está viendo, moda. Lo volvemos a ejecutar. ¿Sí? Hace lo mismo. A moda, ¿sí? Le da como resultado 2 y el conteo de cuántas veces se repite ese valor 2. ¿Detectaron algo? Algo así ya de las cosas que yo les mostré en la pantalla, de los cambios que hicimos. El mensaje raro ese que tira ahí. IPython, input, no sé, no sé. Aparte de eso, hay otra cosa muy particular que es la que denota y la que nos permite tomar conocimiento. Algo muy rápido. Uno lo hizo María y otro lo hizo Damiana. ¿No? Nada. Algo cortito. La forma de programar que tiene cada uno. ¿Está? María mostró el mismo resultado con moda únicamente y Damiana utilizó un print para que quede un poco más representativo. Pero ambos llegaron al mismo resultado. ¿Qué es lo que quiero expresarle con esto? Que dentro de la programación cada uno tiene su lógica y su forma de interpretar para resolver el problema. ¿Está? Lo más importante es llegar al resultado que uno, o al resultado a que uno debería llegar porque es lo que el cliente o el usuario final nos está requiriendo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Claudio, ¿y por qué esta función tan simple como es obtener la moda no estaba incluida también en NumPy? ¿Por qué tuvieron que crear otra librería aparte para hacer esto? Mira, la verdad, nunca, o sea, nosotros la verdad no la digerimos tanto, llegar al nivel de buscar la explicación formal, porque solamente a medida que las vamos necesitando, vamos llamando a la librería y las vamos mostrando, nada más. O sea que quedaría como tema pendiente de ver. Como curiosidad, como cuesta creer que algo tan simple no esté incluida Sí, hay en un NumPy. montón. En la librería de NumPy hay muchísimas funciones matemáticas, ¿sí? Que aparece otra librería para mostrar. Ya vamos a ver, hay una librería más adelante para mostrar Boxplow y mostrar figuras o representar gráficos, y van a decir, ¿por qué no lo ponen a todo junto? Llamas una sola librería y dentro de esa librería punto, y vas mostrando y vas representando todos los datos que vos quieras mostrar. La verdad, son grandes cosas que Python Enigmas. tiene, grandes cosas y que Python tiene, y la gran característica que tiene es que el aporte que se hace es exponencial, ¿sí? Hay muchísima gente que está programando continuamente librerías, pequeños scripts que corren en Python y que después nosotros los podemos tomar, ¿sí? ¿Les parece 5 minutitos de descanso? Así vamos a las necesidades básicas que usualmente tenemos, ¿sí? Y después volvemos con la simetría, Bien. Dale. ¿sí? Bueno, vamos, nos tomemos 5 minutitos y nos volvemos a juntar y terminamos con la otra parte que nos queda.
Profe, ¿le puedo hacer ¿Sí? una consulta? Natalia, sí. Sí, es sobre el trabajo. Yo cuando usted estaba hablando no mandaba el audio. Era Ajá. simplemente si lo puede repetir al final para no sacar tiempo ahora. Sí, no hay problema, no hay problema. Ahí lo volvemos a comentar, pero la idea es que vos con todas las clases que vienen teniendo, más las dos que nos faltan, ¿sí? Las dos unidades que nos quedan, ustedes puedan llegar al final, a las últimas 2 semanas que medianamente se estipula que va a durar el curso, puedan llegar con los conocimientos lo suficientemente adquiridos como para poder desarrollar desarrollar el práctico, el trabajo práctico final, y no decir, profe, necesito un mes para terminarlo, ¿sí? Sino que prácticamente lleguemos a la última semana de agosto y tengamos el trabajo práctico cocinado, ¿sí? Ok, ok. Gracias, profe. Estamos
Bueno, continuemos, así no se nos hace tan extensa la clase. ¿Sí? ¿Estamos? Continuemos. Profe, hay unos compañeros que se salieron de la reunión y me dicen que no están pudiendo entrar, no Sí, sé. ahí los admití a todos. Gracias, Bueno, María. Ahí los admití a todos. Sí, sí, lo que pasa es dale. que me saltaron ahí, les puse a admitir a todos, así que estimo que ya. Gracias. Me dice, Mariana nos dice que era una de las que no podía. Sí, 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 ahí estamos. Bien, estamos, o sea, otra cosa muy importante, prueben, jueguen un poquito con el código que nosotros les dejamos, ¿sí? Recuerden, si les sale algo mal, cierran el Colab, vuelven a ingresar y sale siempre desde cero, ¿sí? Para que así ustedes puedan toquetear un poquito, puedan avanzar un poquito y eso les va a permitir a ustedes poder ir probando y lo más importante de todo, asimilando qué es lo que se usa, por qué se usa, en qué otra cosa más adelante lo vamos a poder utilizar, ¿sí? Continuando con la temática planificada para hoy, tenemos la asimetría, donde a simple vista en el Profe, ¿le puedo gráfico, hacer una pregunta? sí, En la partecita de arriba, a mí me sale hasta el datos, el que aparece entre paréntesis, y lo otro no me aparece. ¿en dónde? Acá, Cuando, o sea, da la resolución del código. Sí, en la partecita de arriba, lo que estábamos viendo recién. te sale La, eso, moda, no me aparece lo de abajo nada más. esto, no te fijaste si te lo tiro acá abajo, a continuación, Me está el fijé y moda, corrí también corrí toda la barra, pero ¿no? aparentemente no me aparece. Bueno, si te parece, una vez que finalicemos la clase, nos quedamos y lo vemos un ratito. Dale. ¿Sí? Bien. Asimetría. Dentro de la asimetría, nosotros a simple vista podemos ver que gráficamente tenemos tres formas de representar la media, la mediana y el modo. Uno que sea una asimetría hacia la izquierda, una que sea central y otra que esté la asimetría hacia la derecha. Una distribución con asimetría izquierda significa que la cola de la izquierda es más larga que la de la derecha. Simplemente, a simple vista, podemos ver que la pronunciación, ¿sí?, hace referencia que es mucho más larga. Gráfico de la izquierda. Una distribución simétrica no representa este fenómeno dado que sus colas son de igual longitud, que es el gráfico central que tenemos. Y en el caso contrario, la asimetría derecha significa que la cola del lado derecho es más largo que el del lado izquierdo, que sería esta representación gráfica que nosotros tenemos. Luego tenemos la asimetría y la medida de tendencia central, también muy parecidos en representación a lo que hemos visto anteriormente. La media, la mediana y la moda son afectadas por la asimetría. Sí, asimetría hacia la izquierda, la asimetría y la asimetría hacia la derecha. ¿Cómo lo podemos ver? Media, mediana y moda. Media es igual a la mediana, igual a la moda, y en este caso, la moda, la tendencia es media, mediana y moda. Es decir, que vamos subiendo. Y acá en este caso, vamos hacia otro extremo. Son representaciones gráficas que cuando pudiéramos o cuando lo trabajemos con Python, vamos a ver que todo esto gráficamente lo vamos a poder trabajar llamando simplemente una librería, haciendo, por ejemplo, numpy np. Y la gráfica que nosotros quisiéramos mostrar, pero la idea es que en teoría a ustedes les quede algo representativo, algo como para que tengan una idea de qué es lo que van a mostrar o qué es lo que se quiere mostrar. ¿Sí? Ahora, un tema muy importante que también forma parte de la estadística, que es cuando hablamos de las medidas de posición. Dentro de las medidas de posición, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un cuarto, medio, 3/4 y 1. Dentro de la estadística, a eso se los denomina cuartiles. ¿Lo escucharon nombrar esa palabra? ¿Alguno de ustedes la trabajó, la pudo ver? ¿Sí o no? Sí, profe, yo los uso, sí. Bien. Los cuartiles son una representación para determinar en cuál de ese cuarto, valga la redundancia, en cuál de ese cuarto se encuentra o se posiciona
un dato o un determinado valor. La representación es Q1, Q2, P50, Q3, ¿sí? Y en el otro caso sería Q4, que no lo tenemos representado. ¿Por qué? Porque ya estaríamos al 100%. Podrán observar ustedes que acá en el primer cuartil, que está representado por Q1, hace referencia a P25. Lo podemos encontrar como Q1 o lo podemos encontrar como P25. En el Q2 también lo podemos encontrar Q2 o P50, el Q3 o P75, y en el otro caso ya llegaríamos al valor máximo. Dentro de los cuartiles nosotros tenemos la muestra, ¿está? Y dependiendo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo del tipo de dato, ¿sí? Del tipo de dato que nosotros estemos tratando de obtener, que medianamente se va a procesar, nosotros podemos determinar y decir en cuál de esos cuartiles ha caído o se encuentra posicionado el resultado de ese proceso que hemos realizado. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un set de datos y de ese set de datos nosotros lo partimos y decimos que vamos a tomar hasta el tercer cuartil, no esperemos que un resultado esté entre el tercer y cuarto cuartil. No. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es decir que tomamos solamente del 1 hasta el 75%. Entonces, ese dato, esa franja, va a estar o va a caer dentro de alguno de esos cuartiles. En el primero, en el segundo o en el tercero. En el peor de los casos nos puede caer en el primer cuartil. ¿Cuándo se puede dar eso? ¿O cuándo nos puede suceder eso? Cuando nuestro set de datos tiene datos faltantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene datos que no están completos, como les dije anteriormente. Por ejemplo, tomamos un set de datos en donde solamente queremos, para determinar cuál es el médico, ¿sí? ¿Cuál es el médico que más pacientes tiene? ¿Sí? Y de eso poder determinar y decir, bueno, la mayor cantidad de pacientes son, no sé, por darle un ejemplo, de tal o cual barrio, y nos damos con que si tenemos los datos, podemos determinar el doctor tal es el que mayor cantidad de pacientes tiene. Hagamos el ejemplo un poco más generalizado. Ese set de datos lo tomamos de una clínica, de un hospital, del Garrahan, por darle un ejemplo, ¿sí? Entonces, sí voy a saber cuántos o cuál es el médico que mayor cantidad de pacientes tiene, pero se me puede complicar, ¿sí? Conocer los pacientes de a qué barrio o a qué localidad o a qué provincia son el mayor cantidad de pacientes tiene. ¿Por qué? Porque son datos faltantes. Y entonces ahí, en ese caso, si yo quiero conocer de dónde provienen la mayor cantidad de los pacientes de tal médico o de tal doctor, y yo no tengo completo ese set de datos, es muy probable que caiga dentro del primer y segundo cuartil. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tengo datos faltantes. Entonces eso me va a llevar a mí a mostrar o tener una respuesta errónea. No quiere decir que sea falsa, sino errónea. ¿Por qué? Porque son datos faltantes que no me permiten a mí poder mostrar la totalidad. Y es acá donde nosotros debemos ser conscientes que a ese tipo de datos nosotros le debemos aplicar algún procedimiento que se conoce como limpieza de los datos. ¿Para qué? Para poder completar o, en el peor de los casos, eliminar esos datos con la finalidad de que esos datos no sean tenidos en cuenta. Y a la hora de procesar para mostrar una respuesta, no me genere un valor que esté dentro del primer o segundo cuartil. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí? Usualmente, ¿por qué mostramos los cuartiles? Porque los cuartiles, nosotros, cuando trabajemos más adelante, en lo que viene, de nuestro set de datos, nosotros vamos a tomar un 75%, que es el dato para entrenar. ¿Escucharon esa palabra cuando dicen entrenar un modelo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Tomás una parte, una muestra,
De ¿Qué la porcentaje? muestra tomás una parte y la usás para entrenar y después la otra parte la usás para probar a ver tu modelito. Exactamente. Bien, María. Bien, bien. Carlos ahí también hizo su aporte. La idea es esa, ¿sí? O sea, no es que yo voy a entrenar con la totalidad de mi modelo, no. ¿Por qué? Porque yo necesito tomar una porción de ese modelo que usualmente es 75, 80%, ¿sí? Entrenarlo y al otro restante, 25, 20%, es el encargado o es con lo que yo voy a comprobar que mi modelo obtuvo un resultado bastante aceptable. Vamos a ver, porque ahora hay otro modelo que lo estuve viendo ayer que se llama eh, con números aleatorios, validación con números aleatorios, ¿sí? Validation aleatoria, algo así, en donde toma y lo divide, no en esto, sino lo divide en ciertos modelos. Lo vamos a ver si están en las clases que más adelante están planificadas, quizá algunos de ustedes lo escucharon nombrar, se los comento ahora como para que ustedes lo tengan presente. Pero acá, en cierta medida, es eso. En mi set de datos, partirlo, tomar un grupo, entrenar mi modelo y después compararlo con ese set de datos restante, en donde en ese set de datos también debe estar trabajado, también debe haberse realizado la limpieza de los datos, pero lo voy a utilizar para comparar, ¿sí? Ahora, no es que me hago la representación de mi set de datos y tengo apellido, nombre, número de documento, domicilio, teléfono, y de eso separo domicilio y teléfono, que no, de mi listado completo, separo una porción que también puede decir, separo en forma aleatoria, separo los primeros 10, separo los del medio 10 y separo los últimos 10. Por ejemplo, tengo 100 registros. Entonces, del 20 al 50 o del 20 al 45 son los que utilizo para entrenar. Del 55 al 90, junto con los del 20 o del 10 al 45, son los que utilizo para entrenar. Y lo que saque, los datos que saque de mi franja del 1 al 10, del 45 al 55 y del 90 al 100 son los que voy a utilizar para comparar. Pero la totalidad, todo mi set de datos, no columnas. Recuerden, el set de datos está compuesto por columnas. En muchos casos, más adelante, quizás en la parte 2 veamos lo que es procesamiento de imágenes, ¿sí? Ahí las cosas cambian, la modalidad es o está vista o la vamos a trabajar desde otro punto de vista, con la misma línea, con la misma tendencia, sí, pero tiene otra forma. ¿Por qué? Porque una cosa es tener todos datos, ya sea con variables discretas o no, ¿sí? Con valores numéricos, ¿sí? Pero otra cosa es cuando trabajamos con imágenes, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos me siguieron? ¿Sí? Podrán observar que acá, en el código que está a continuación, nosotros queremos sacar el primero, el segundo y el tercer cuartil. También, como dijo Carlos, ¿por qué no está dentro de NumPy? ¿Qué hacemos? La importación de NumPy. Entonces, ahora, mediante NumPy, vamos a mostrar los diferentes cuartiles que nosotros tenemos, ¿sí? Y qué valor es el que me va a mostrar, o qué valor es el que me va a representar por cada uno de los cuartiles. Si bien acá ya está ejecutado, quizá alguno de ustedes ya lo ejecutó, o para poderlo mostrar, y me dice que en el primer cuartil lo único que hice, podrán observar, es a data le asigno numpy.array, ¿sí? Este data es una variable que me contiene, ¿sí? Que me contiene lo que tengo a la derecha. NP array, ¿por qué? Porque llamo a la construcción de un array. Recuerden, acá tengo los corchetes eran listos, pero encerrado entre paréntesis se convierte en un array. Clases anteriores, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Una variable a la cual le voy a asignar numpy cuartiles, ¿sí? Acá le estoy diciendo que voy a tratar de sacar el valor cuartiles. ¿De dónde? De ese data frame, ¿sí? Acá la palabra variable se transforma en un data frame, que es un contenedor, ¿sí? En vez de utilizar un único dato, utiliza varios o más datos, ¿sí? ¿Y qué cuartil quiero sacar? El primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Es poderme determinar a mí en qué cuartil, es decir, en qué posición, dividido cada 25, en qué posición me va a mostrar el resultado que hay partiendo de mi array que yo tengo. Entonces me dice 49.25, 54.0 y 64.75. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Una pregunta, ¿el primer cuartil no sería por, no sé, 30, 36 y 47? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Porque son 7, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿cómo lo dividíamos? De 4 grupitos. Sí. ¿Sí? Porque ¿Cuáles si son? nosotros tendríamos, hasta acá tenemos primer cuartil, 1, 2, 3, segundo cuartil, 1, 2, 3, tercer cuartil, y este es el cuarto cuartil. ¿Sí? Sí, no, lo que te quería preguntar es cuál es el cálculo ahí que hace para que hay La fórmula que 49. tenemos arriba. María, No, era para aclarar que lo mismo que en la mediana, el cuartil es el separador. Entonces, el primer cuartil es el que se separa el primer grupo de 3 del segundo grupo de 3. Entonces, va a claro, ser el promedio entre 47 y 50. Ese va a ser el primer cuartil. ¿Entendés, Carlos? El segundo cuartil es el que te separa 6 a la izquierda y 6 a la derecha. O sea que va a ser el promedio entre 52 y 56. ¿Entendés? Por eso te da 54. No sé si Sí. se entiende lo que dije. sí, 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 sí. Vamos bien. ¿Sí? Prueben, cambien valores, Pero por modifiquen. eso, el primer cuartil, no hay que verlo en el primer 25% de los datos, en la cantidad, no sé, o Por eso es alguien el me... número que separa el primer 25%. Entonces, el primer 25% por eso, es ahora, 30, entonces, 36, 47 y después arranca 50, bla. El bueno. número que te separa agarra y Eso es sí como lo si pusiera entendí. una raya entre el 47 y el 50, es el promedio. Y es el promedio entre el último del primer cuartil y el primero del segundo. Claro. Bien, bien. Eso es lo que me gusta, que participemos. No me gusta hacer un monólogo de solamente hablarles. ¿Sí? Pero te da, perdón, te da 40, es el promedio entre 47 y 50. Ah, es verdad, debería haber dado 48,5, qué sé yo, yo Claro, le por pongo un eso, número ahí. por eso yo... Lo Ayer corrió más para el 50, lo llevo más no hacia el sé qué 50. cálculo hizo ahí, habría que entrar a Sí. la documentación y fijarse qué cuentitas hizo. ¿Qué cuentita hizo? Sí. Ajá. ¿Cómo lo tomó? Porque en líneas generales, si lo llevas a la fórmula matemática, te tendría que haber dado un valor un poco más. 48,5, el promedio entre Claro, 47 y 48,5. 50. Claro. No sé qué criterio Sí, usó. sí. Hay que entrar a la documentación y fijarse a porque ver qué fíjate que pirulo el hace en un 63 y PI. 70 tampoco da. Es Sí, no, 66. ninguno. Ujú. Ninguno te da, por eso, como dice María, hay que entrar en la documentación y ver con qué criterio Sí. hace esa Sí, tendencia muchos de de estos cálculos incrementar por... estadísticos tenés que entrar y fijarte, porque por ahí no es la misma cuenta que harías vos y decís, uy, pará, no, bueno. Sí, El del medio sí da 54, entre El de 52 y medio da 54. clavado porque es la mediana, claro. Los otros dos claro. no, hacen una Claro. cuenta medio loca, no sé qué hace. Un promedio ponderado, no sé, no sé qué hace, no sé, ni Sí, idea. ahí hay que entrar a la documentación. Ahí muchas veces nosotros, es por ello que, a ver, en líneas generales, dentro de lo que nosotros, tiene una calculadora, ¿qué dice acá? Está muy bueno. Tiene una calculadora especial, exactamente. Ahí nos dice Ana Laura que tiene una calculadora especial Python, sí. Algo para que ustedes tengan en cuenta y que siempre nos permite determinar. ¿Debemos tener conocimiento en estadística? Sí, para poder saber qué tipo de datos o cómo lo podemos sacar. Pero no quiere decir que por eso sea excluyente. Conozco gente que sabe muchísimo de estadística. Es más, trabajo con colegas acá en la UNDEC, con docentes que son muy buenos en estadística, con maestrías, con doctorado en estadística, pero que mucha información o muchas cosas las estamos haciendo con Python, ¿sí? Porque ellos vienen con la idea de la formulita y hacen todos los cálculos y
si lo tendría sentado acá, te puedo asegurar que me hubiese sacado la fórmula y me la desarrolla en 2 minutos la fórmula completa. Sí, perdón, te interrumpo. Sí. Yo algo vi en química y lo que le estamos errando, creo, ahora no me acuerdo puntualmente, pero le estamos cerrando al cálculo. Sí, sí, Porque, o sea, también hay que ver el rango intercuartil. Se saca una diferencia y se multiplica por 1,5 o algo así es que se hace. exactamente. En líneas generales, nosotros... Ahí me di cuenta de la fórmula. Hace un promedio ponderado. Por ejemplo, para el primer cuartil hace 47 por 3 más 50 por 9 y después lo divide por 12. O sea, lo pondera según el peso del dato. Del dato. Y por eso la mediana te da el promedio aritmético normal. Y después con 63 y 70 hace lo mismo. Hace 63 por 9 más 70 por 3, todo dividido 12. Es un promedio ponderado, te lo corre más para el lado donde está el mayor peso, digamos. Para poderte demostrar que el resultado es más tendiente hacia un lado que hacia otro. Claro. Sí. Realmente, como nos dijo María, hay que entrar muchas veces en la documentación y ver qué es lo que nos quiere mostrar, ¿sí? Si nosotros vemos Claro, acá abajo... porque Sí, Carlos. no, nada, porque no, nada más se daba ahí la definición de lo que es el cuartil, pero no cuál es el cálculo involucrado. Entonces, por eso, nada, bueno, no es un simple promedio, es un promedio ponderado, como dice ahí María, que leyó, explica bien. Claro, que sería en realidad, siguiendo lo que es la lógica de lo que vimos recién, de lo que es la mediana, sí es lo que nosotros estábamos hablando, el cálculo, ¿no? Acá, bueno, como decía María, es una mediana ponderada, perdón, que pensé que habéis dicho recién, que bueno, ahí es donde entra en juego otra variable seguramente, o otro tipo de cálculo, pero o sea, sí se entiende que lo que es el cuartil es como si fuese la mediana de una mediana ya calculada previamente, ¿no? O sea, es una separación dentro de la misma separación, por decirlo de alguna manera. O según lo que entendí, ¿no? No sé, capaz que estoy mal. Sí, hace un cálculo y después toma la ponderación y ahí es donde saca Claro. los resultados. Sí, sí. Bueno, si ejecutan la mediana, acá podrán ver que me tira 54, es decir, que me tira el valor exacto que está en el segundo cuartil, es decir, toma el valor del 50. ¿Sí? O sea, de acá hasta acá, al 50, es por ello que me toma el valor. En donde se producen las modificaciones son entre el primer cuartil y el tercer cuartil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Avancemos un poquito más. Después tenemos la tabla o los famosos percentilos. Los percentilos son valores que dividen un conjunto de datos en 100 partes iguales. Acá las cosas cambian. Antes tomábamos de a 25, ahora me dice un conjunto de datos en 100 partes iguales, proporcionando una medida más detallada de la distribución. Algunos percentiles comunes son percentil 25, P25, que equivale al primer cuartil. ¿Sí? Ahí está la respuesta de lo que estábamos hablando recién. Percentil 50, el famoso P50 que equivale al segundo cuartil o Q2. Percentil 75 que equivale al tercer cuartil. Y algo para que ustedes tengan en cuenta, percentil 90 representa el valor por debajo del cual, o sea, el 90% pueden caer los datos. Pero ustedes dirán, bueno, pero tengo 25, 25, 25 y por la lógica queda 25. Un modelo, y ténganlo siempre en cuenta, un modelo que me da un 100% es un modelo sobreajustado. ¿Hago mal en decir la palabra no sirve? Sí. ¿Por qué? Porque es un modelo sobreajustado. ¿Vieron cuando nosotros queremos y llevamos a la instancia de que alguien nos diga o nos dé la respuesta que nosotros queremos escuchar? Bueno, eso sería si nosotros tenemos un 100%. El modelo, un buen modelo con que esté entre un parámetro entre el 80 y el 92%, como mucho 95 se considera un modelo aceptable. Cuanto más me acerco al 95, es un modelo que puedo llegar a tener problemas de desconfianza. ¿Por qué? Porque quizás lo sobreajusté, le cambié valores o le modifiqué ciertas características para que mi modelo me dé la respuesta que yo quiero obtener.
y no la respuesta que se genera propiamente de los datos que tiene mi set de datos con el cual estoy trabajando. ¿Sí? Vieron que uno dice, no, si no saco el 100%, mi modelo no funciona. No, con que te saque 86, 87, 92, considera que es un modelo bastante bueno. Es por ello que acá en los percentilos no llego al 100%. ¿Por qué? Porque si no estaría hablando de un modelo, ¿sí? O de un procesamiento que tuvo sobreajuste para que me dé la respuesta perfecta. ¿Sí? ¿Por qué no se habla de respuesta perfecta? Porque en el procesamiento de los datos hay muchos datos que son faltantes. Se estima que de acá al 2030 aproximadamente, mucha de la información que venimos cargando desde el año 2000 o preferentemente del año 2010, que es cuando comenzó todo este boom del Big Data y de la ciencia de datos, ¿sí? Se estima que a partir del año 2030 en adelante, todos los sets de datos van a estar completos. O sea, la inteligencia artificial se va a encargar de completar esos datos que muchas veces los dejo faltantes. Si ya, y acá va otra parte para que ustedes lo tengan en cuenta, vieron que hace mucho tiempo yo tenía un dato y en todos lados tenía que ir y dar nuevamente mi número de documento, mi fecha de nacimiento. Hoy no, hoy voy, por ejemplo, voy a un lugar a hacer un trámite, ingreso mi número de quill y ya me aparece todo. Una forma muy fácil de poder darse cuenta es, por ejemplo, la aplicación de Mi Argentina, ¿sí? Que entrelaza mucha información, me sale si tengo vehículo, me sale dónde trabajo, la obra social, los aportes que tengo, si soy jubilado me sale cuándo voy a cobrar, qué dependencia o qué agente pagador es el que me abona mi sueldo, porque se van entrelazando. Bueno, esas cosas son las que se estiman que al año 2030 toda esa información va a estar completa. Se va a entrelazar toda la información para estar completa, para que así cuando se realice el procesamiento de esa información, yo procese con un alto grado de prefactibilidad o de factibilidad de que mi set de datos tenga un 98% de datos ciertos, ¿sí? Y un 2% de datos faltantes o de datos inciertos. En algunos casos lo van a encontrar como cierto y otros como incierto o datos faltantes, ¿sí? Que sería el dato que me falta, no sé, la fecha de nacimiento, el número de documento, si tengo hijos, si los hijos que tengo, qué sexo tienen o lo que sea, ¿sí? La idea es que todo eso se vaya eliminando, por así decirlo, y que tenga set de datos con hasta un 98% de datos cargados. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todos? Sí. ¿Qué es lo que hace el percentilo? Proporciona información más detallada sobre cómo se distribuyen los datos, especialmente en los extremos de la distribución. ¿Por qué? Porque acá es donde comienza el problema. El problema no es cuando yo tengo un dato muy chiquito, o mejor dicho, ahí es el mayor problema. O cuando tengo un dato que lo tengo, o un modelo que lo tengo sobreajustado. Si me tira el 10%, quiere decir que tome un modelo o estoy aplicando un modelo o un set de datos que no tiene información. Y si tengo un 99 o 100%, quiere decir que lo sobreajusté, le puse muchos datos repetidos o muchos datos que llevan a que mi modelo me tire un valor de exactitud al 100%. A la fecha, los modelos con los que he trabajado y los modelos que por ahí podemos ver en Internet, no hay un modelo que tire o no se concibe como válido un modelo que tire el 100%. Simplemente, ¿por qué? Porque se considera que ese modelo está sobreajustado. ¿Para qué? Para que me dé la respuesta que yo quiero obtener y no me muestra realmente la respuesta que ese set de datos me debería mostrar. ¿Sí? Tanto los cuartiles como los percentiles son útiles para resumir y analizar grandes conjuntos de datos y son ampliamente utilizados en campos como la estadística, la investigación social, la economía y muchos otros. ¿Por qué? Porque hay muchas información y muchas representaciones gráficas que nosotros las podemos trabajar y las podemos ver. Estas medidas permiten comprender, mejorar la distribución, la dispersión y los valores atípicos de los datos. ¿Sí? Aquí hacemos referencia a valores atípicos. Estoy cargando y me doy con que en un set de datos tengo valores o tengo edades con valores negativos.
mi edad es 39 años y tengo un valor como menos 39 en el campo de edad. ¿Está posible? No hay una persona que tenga menos 39. Sí sabemos que tiene una persona que tiene 39, 40, 45, 50 o menos, ¿sí? Pero no podemos tener en esos tipos de campos un valor que sea negativo. Es lo mismo que si, por ejemplo, ponemos un domicilio. No podemos poner un domicilio que diga menos, o sea, es decir, que tenga un valor, o ponerle un valor numérico, todo numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que no existe un domicilio que tenga eso. Que me diga calle, por ejemplo, como la gente que vive en La Plata, que dice calle 57, diagonal norte, o en alguna otra parte del país que tienen también numeraciones, pero usualmente estamos acostumbrados a que el domicilio tenga un valor, una letra, una palabra o algo que represente. Entonces ahí es donde esos datos son los que nos hacen ruido y nos pueden desbalancear el modelo, es decir, tirarnos cualquier tipo de información. Percentilos en NumPy, también muy simple, muy fáciles de mostrar. Llamamos a NumPy, llamamos a Array y simplemente le ponemos percentil, ¿sí? Mostramos exactamente muy parecido a lo que vimos anteriormente, ¿sí? Lo ejecutamos y vuelve a mostrar los mismos datos que teníamos anteriormente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí todos? Otro punto importante que también tiene Python es lo famoso diagrama de caja o los famosos box plot. ¿Alguien lo escuchó nombrar? ¿Lo trabajó, lo vio, lo usa? No, ¿No? ¿Nadie? Carlos solamente nos contestó. No. Avanza. Es Bueno, una forma de ver la concentración de los datos, dónde están la mayoría de tus datos. Y ves ahí, te pusieron un puntito atípico. Es una forma de exactamente. visualizar eso. Es una representación gráfica, ¿sí? En donde me va a determinar donde tengo un valor inicial y un valor final, o sea, un valor máximo y un valor mínimo. Y mi cantidad de datos va a ser el que me va a determinar si esos datos que yo tengo sobrepasan o no la cantidad de información que yo tengo. Acá también importamos, pero acá aparece otra librería distinta de la que venimos trabajando. Pandas. Pandas es la librería que me va a permitir hacer la representación gráfica de este boxplot o diagrama de caja, ¿sí? ¿Cómo? Igual que NumPy. En este caso, N en vez de NP va a ser PD. Hace referencia a Panda. Y otra librería más que también la importamos, matplotlib.cliplot. ¿Para qué? Para que pueda representar gráficamente. Por un lado tomo los datos y por otro lado los puedo mostrar. Es por ello que una buena práctica de programación cuando nosotros comenzamos es colocar y ahí importar toda la librería. Comienzo a correr con o a codificar, traigo todas las librerías. Después las iré usando, no las iré usando. Hay ciertos editores, ¿sí? Como por ejemplo Spider, no sé si alguno de ustedes lo está utilizando. Spider, cuando yo no utilizo una importación, ¿sí? Alguna de estas, me las marca, me le hace un pequeño signo, ¿sí? de interrogación, preguntando qué sucede, ¿sí? Diciendo, che, mira, te lo marco porque dentro de tu código vos no utilizas en ningún momento esta librería. Y eso nos permite poder marcarlo, ¿sí? O en el peor de los casos, eliminarlo. No quiere decir que esté mal. Son diferentes editores que nos van permitiendo a nosotros, famosos IDE, que nos van permitiendo a nosotros poder llegar a tener al final un código limpio. Es decir, que solamente esté el código que voy a utilizar y que no se haga importación de librerías que no la voy a utilizar. una pregunta, si uno importa varias librerías y que después no utiliza, ¿no está consumiendo recursos de procesamiento innecesariamente? Esa es la respuesta, Carlos, que les quería, que venía a continuación. ¿Qué es lo que se busca en la programación? Optimizar el tiempo de proceso. ¿Qué quiere decir eso? Optimizar en el tiempo en el cual el micro de nuestra máquina
manda a ejecutar esas líneas de código y que tarde la menor cantidad posible y sobre todo que ocupe la menor cantidad de recursos. ¿Sí? Es por ello que los diferentes editores que nosotros tenemos en la actualidad nos van ayudando con la finalidad de que nosotros nos sirven de depuradores a la vez. No tengamos líneas de código que no vamos a utilizar. Simplemente, ¿por qué? Porque la idea es no tener código que me está consumiendo recursos, pero que no lo estoy utilizando. ¿Sí? Ese es un tira y afloje que existe. Hay muchos que lo colocan y lo inhabilitan, le ponen un hashtag para que no sea leído, como hicimos anteriormente, ¿sí? Lo marcan y nos dice, entonces esa línea está, pero no la lee. Entonces el tiempo de proceso es mucho más rápido. A ver, en líneas generales acá no se va a notar porque es mínimo, es una línea, son 10, 15 líneas, pero cuando tengo muchas líneas de código, ahí el problema es mucho más grande. Y ahí es donde comienza a decir, sí, pero el tiempo de cómputo es lo que me genera y que me encarece el procesar tal o cual cantidad de líneas de código. ¿Sí? Me tocó trabajar con sede de datos en donde la máquina estuvo andando 2 días, 3 días procesando información. ¿Sí? Simplemente ¿por qué? Porque no teníamos GPU. Le pusimos una GPU y esos 3 días se tradujeron en un día de proceso. Porque el procesamiento no lo realizaba el micro de mi máquina, sino lo realizaba la GPU en forma unívoca. Entonces el procesamiento lo realizaba cada uno de los núcleos que tiene mi GPU. Y eso ayudó y baja el tiempo. ¿Sí? Entonces el tiempo de proceso es mucho más rápido y no me deja que mi máquina esté 3 días mirándola, que está procesando. Quieres hacer algo y ve que la máquina está pidiendo auxilio urgente. ¿Sí? Diagrama de caja. Acá está el código, le hacemos clic para que ustedes lo puedan ver y me hace la representación gráfica. ¿Qué es lo que me permite? Me crea el diagrama de caja. Plot, ¿sí? Que hace referencia a la importación del matplotlib. ¿Qué voy a representar? Un boxplot, punto boxplot, ¿sí? Es decir, la cajita esta. ¿De dónde voy a tomar? De los datos, que es lo que yo ya tengo cargado, y voy a determinar si va a ser verdadero o falso. ¿Cómo lo represento? Lo represento mediante plot.grid y plot.show para poderlo mostrar. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Me representa en un eje en donde tengo diferentes valores, ¿sí? De los datos que yo tengo cargado y me dice a dónde medianamente estaría el dato. Comienza acá, en el primer punto, me hace la representación, me muestra una pequeña línea que en líneas generales podría determinar que es en el primer cuartil, más o menos calculando que acá estaría donde está el puntero del mouse sería la mitad, o el tercer cuartil que estaríamos por acá. ¿Sí? Y acá me muestra el puntito de los datos que yo voy teniendo. ¿Sí? Le consulto, profe. Sí. ¿Para qué ya se llamó la librería Panda? Que vi que no fue usada. Panda es para sacar o para hacer cálculos estadísticos. ¿Sí? Fíjate que Panda nosotros, discúlpame, para hacer todos los cálculos que nos van a permitir a nosotros poder mostrar y procesar esa información, la media, la mediana. ¿Sí? Fíjate que la moda sale con otra librería. A ver, en líneas generales, no sé si alguno de ustedes programó en C, que es uno de los lenguajes más viejos, pero el más potente con el que hemos trabajado. ¿Vieron cuando hacíamos include stdio.h? Bueno, Panda es como el estándar, ¿sí? Casi siempre está, siempre lo vamos a utilizar para una cosa o para otra. Lo ideal sería poder acceder a la librería de Pandas y poder ver en qué tanto nosotros lo podemos utilizar. Es por ello que lo que recién les comentaba, ¿sí? Nosotros en la librería la importamos. Hay editores, como por ejemplo Spider, que me dice, che, esta librería no la usaste. Pero Pandas prácticamente en casi todo el código que uno escribe siempre está, porque siempre necesitamos tomar
procesar y mostrar. Acá todo ese proceso lo hizo Panda, ¿sí? Y al boxplot, es decir, la representación gráfica la hizo matplotlib.pyplot, ¿sí? Que es la representación gráfica del boxplot, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta ahí todos? Sí, profesor. Muchas Bien. gracias. Estamos. Nos va a quedar para la semana, para la clase del jueves, medidas de dispersión y variabilidad. El que lo quiera ir leyendo, lo va leyendo mejor, así vamos avanzando y avanzamos un poco más con mayor celeridad. Y después viene una parte práctica, una parte de ejercicio, a donde van a ver que hay está Kaggle, ¿sí? Es un repositorio de set de datos. El que quiere ingresar, ver, hay muchos set de datos, quizás no son muy actuales, pero gentilmente a nivel global, gente con muy buena voluntad, ¿sí? Aporta set de datos para que nosotros pudiéramos procesar, ¿sí? Para que pudiéramos trabajar y probar nuestros modelos y entrenarlos. ¿Sí? Perdón, Hasta hoy, sí. Disculpa si por ahí Mariano. recién lo dijiste, pero por ahí estaba un poco distraído. Concretamente, en este último punto, Pandas lo importaste, pero no lo usaste, ¿no? No hubo nada, porque nada más hiciste un gráfico ahí. Exactamente, el gráfico lo hice con Matplotlib, pero Panda, ¿qué es lo que me permitió? Es procesar todo lo que yo tenía anteriormente. Está ¿No todo estaba lo que yo ya procesado tengo. ya? ¿No estaba procesado? Lo que pasa es que acá en este caso, en este conjunto de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Lo tomé. Fíjate que acá abajo, ¿sí? Lo que hace es irme tomando. Es por ello que, a ver, no peca, ¿sí? No peca que vos tomes o importes librerías. El problema es cuando vos corres y te das con que no hay librerías. ¿Está? Entonces, yo lo que hice es, voy importando. Si lo necesito, lo utilizo. Y si no, internamente, lo va tomando. El Panda es prácticamente la librería, la librería Panda es como el ABC de Python. Tiene cientos, muchísimas cosas adentro que las puedo o no las puedo utilizar. Está bien, pero Bueno, si concretamente en esa celda ahí lo comento, va a mira, andar igual. mira, lo comentamos, así lo veamos todos. Eh, ¿sí? ¿Está? Lo único que hice es hacer la importación, nada más. Bueno, ¿Sí? bueno. Gracias. Prueben, prueben, prueben. María, ¿no levantaste la mano? No, quería decir, lo escribí en el chat, pero que más adelante usa Pandas. En las siguientes líneas de código aparece el PD ese de Pandas, PD. Para el Sí, data, cuando arma el data frame y eso, más adelante, en la siguiente línea de código lo va a usar. sí. Nada más que, o sea, en líneas generales, que es lo que yo le decía, Pandas es como el ABC. Cada vez que yo comienzo a escribir, la primera librería o la segunda librería que voy a importar es Pandas. ¿Por qué? Porque es la que prácticamente me trae todo, o casi todo. El resto es muy puntual. Si yo necesito hacer una representación gráfica con un boxplot o una caja, voy a utilizar Matplotlib. Si no, caso contrario, no lo voy a utilizar nunca. Pero Panda sí. Panda me va arrastrando y me va trayendo todo lo que quizás más adelante voy a utilizar para poder procesar. Bien. Para cerrar, comenzamos a ver las diferentes medidas con las cuales nosotros hemos trabajado. Media, la mediana, el modo, el uso y la importación de librerías, pandas, Matplotlib para hacer la representación gráfica. Hemos trabajado con los cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, y después hemos trabajado algo que nos va a permitir a nosotros, que son el percentil, en donde nosotros podemos llegar a tener un percentil hasta el 90. ¿Por qué? Porque es el valor que nos está diciendo que mi modelo
dentro de todo tiene un valor aceptable. Muchas veces consideramos que si el modelo no es el 100%, es un modelo que no sirve. Y no es así. En este punto de la programación, un modelo que tenga del 80% en adelante se considera, 82% para ser más preciso, se considera que es un modelo aceptable. ¿Sí? Quizás hay que tocar algunos datos, hay que modificar, hay que ver, pero la idea es que esos datos que yo vaya a modificar no me generen que o mi modelo se termine por debajo del 82 o en el peor de los casos me llegue al 100% y me diga, no, escúchame, ese modelo funciona una pinturita y después nos damos cuenta que el modelo nos tira cualquier dato, cualquier valor y en el peor de los casos, que la parte que no debemos tener, que no se aconseja, decirle al cliente, yo tengo la receta mágica para que vos puedas vender todo lo que estás ofreciendo o te encontré esa perlita de oro que te va a permitir vender. ¿Por qué? Porque mi modelo dijo el 100%. No, eso no. No porque ahí estamos reajustando el modelo para que nos dé la respuesta que nosotros queremos obtener. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Bueno, los dejo acá. Gracias por haberme aguantado después de las vacaciones. Hasta jueves. Gracias por haberme aguantado. Nos vemos el jueves. Practiquen, prueben, indaguen. Recuerden que tenemos el documento compartido donde hablamos el pequeño diccionario. Sí, sí. Avancen. Esto es muy lindo. La parte linda, ¿sabe cuál es? Cuando las cosas no nos salen. Porque ahí es como que nos enfocamos en que queremos que nos salgan. Porque cuando nos salen de una decimos, oh, esto es re fácil, ya está. Y no, la parte más linda es cuando no nos sale, porque eso nos lleva a indagar, a buscar, a leer un poquito más, y después cuando menos nos dimos cuenta, tenemos mucha información que nos permite salir rápidamente de problemas que se nos plantean. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Estamos, Genial, Bueno. profe, nos vemos el jueves.